Bienvenidos mis apreciados hermanos al comentario bíblico adventista sobre la lección de Escuela Sabática número 8 titulada La esperanza del Nuevo Testamento. Dios te bendiga, es un placer para nosotros saludarte en el nombre de Jesús y poder compartir con ustedes estas enseñanzas que sin lugar a dudas nos ayudarán a fortalecer, a enriquecer y a prosperar nuestra vida espiritual. Les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal Aprendiendo de Jesús para que juntos cada semana podamos seguir creciendo y compartiendo el amor de Jesús. También les extendemos la invitación para que compartan este video con sus amigos, familiares, para que seamos muchos más compartiendo, adorando y alabando a nuestro Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tus bendiciones. En este momento, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados para que nos hagas dignos de estar ante tu presencia y poder entender y comprender tu palabra. En Jesús, amén. Vamos a ver qué nos dice entonces el comentario bíblico adventista sobre los textos claves para esta semana. Primera de Corintios 15, 12 al 19. Con este versículo da comienzo el apóstol a sus argumentos estrechamente entrelazados en cuanto a la resurrección. En los versículos anteriores ha establecido la base histórica de la resurrección, presentando el testimonio de una multitud de testigos presenciales fidedignos. Ahora pregunta cómo, teniendo en cuenta este hecho bien comprobado, algún creyente corintio podía negar una resurrección general de los muertos. No hay resurrección. Es evidente que había algunos en Corinto que negaban la posibilidad de una resurrección corporal de los muertos. Pablo demuestra la naturaleza nociva de una negación tal y demuestra cómo esa creencia es incompatible con el hecho demostrado de que Jesús había resucitado. Versículo 13. Tampoco Cristo resucitó. Si se consideraba que era imposible la resurrección de los muertos, que era un absurdo creer en ella, entonces debía deducirse que Cristo no había resucitado de la tumba, pues la objeción general contra la resurrección de los muertos se aplicaría también a la resurrección de Cristo. Por lo tanto, no es posible negar la resurrección general sin negar implícitamente la resurrección de Jesús, también comprobada. Pablo dice que este es el resultado inevitable de negar la resurrección e implica una negación del cristianismo, la eliminación de la esperanza del cristiano de la vida eterna. Versículo 14. Vana o también vacío, sin ningún contenido, carente de verdad. Una adecuada descripción de cualquier tentativa de predicar el Evangelio sin tener en cuenta la resurrección de Jesús. Semejante predicación sería vacía, despojada de uno de sus hechos históricos centrales. Si Cristo no resucitó, el testimonio cristiano es hallado falto por dos motivos. Primero, Jesús declaró repetidas veces que resucitaría de los muertos, y si no resucitó, fue un impostor. Y segundo, los apóstoles basaban su predicación en un suceso que afirmaban que había ocurrido, y de esa manera compartían la impostura y predicaban una esperanza que no podía cumplirse. Versículo 15. Falsos testigos de Dios. La deducción es que habría sido un pecado predicar que Cristo había resucitado de entre los muertos si no hubiera sido así, pues habría sido inicuo decir que Dios había hecho algo que no había hecho, como hubiera sido si no hay resurrección y Cristo no hubiera resucitado. Los apóstoles habrían estado anunciando la resurrección como un acto de Dios y afirmando que habían sido testigos de un suceso que nunca aconteció, al cual no resucitó. Pablo está considerando detenidamente la actitud del escéptico hacia la resurrección. Su argumento se ocupa de la suposición de que los muertos no resucitan. Aunque él no apoya esa opinión, la negación de la posibilidad de una resurrección general demuestra la imposibilidad de que Cristo haya resucitado, y así se niega toda base para creer en Cristo. Versículo 16.
no resucitan. Esta repetición de la conclusión ya declarada en el versículo 13 demuestra la preocupación de Pablo por la insidiosa enseñanza que había apartado a algunos de los creyentes corintios de la verdad en cuanto a la resurrección. Satanás trata de minar la fe en la resurrección para que sea más fácil que los hombres acepten la primera gran mentira, con la cual negó la sentencia de muerte pronunciada por Dios para la desobediencia. Si el hombre no muere realmente cuando llega a su fin en esta vida terrenal, entonces no hay necesidad de una resurrección. Pero si la muerte es una cesación de la existencia, entonces la vida posterior depende de la resurrección. Versículo 17. Vana, o sin objeto, o algo inútil. Aquí se llama la atención a la falta absoluta de propósito alguno en la fe cristiana si Cristo no resucitó de los muertos. Los fieles de Corinto eran suficientemente fuertes para rechazar la sugestión de que su fe era inútil y por lo tanto se sentirían aún más inclinados a creer en la resurrección. Pecados. Pablo repite el razonamiento que presenta en los versículos 13 y 14, pero con una diferencia. En los versículos 13 y 14 destaca que la fe es vacía sin la resurrección de Cristo. En los versículos 16 y 17 se revela que el hombre está desesperadamente perdido sin la resurrección. Aunque es cierto que Cristo murió por nuestros pecados, también es cierto que fue resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no resucitó de los muertos, entonces fue un impostor. La fe en Él no produciría el perdón de los pecados, y el pecador quedaría para siempre con su culpabilidad. Semejante suposición no podía ser tolerada por alguien que hubiera experimentado el gozo de que sus pecados fueran perdonados. Además, el bautismo, que es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, perdería su significado si no hubiera resurrección, pues se da la exhortación de que andemos en vida nueva, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos. En Cristo. Para los corintios, estas palabras se referían principalmente a los cristianos muertos, pero en un sentido más amplio se refieren a todos los que desde Adán hasta el fin de la historia humana hayan muerto creyendo que la confesión de los pecados y la fe en la sangre expiatoria del Salvador les asegurarían el perdón y la vida eterna. Si no hay resurrección, los que han muerto permanecerán muertos. Las perspectivas sostenidas por el cristianismo son un cruel engaño y todos los justos muertos estáis condenados a permanecer inconscientes en sus tumbas. Ningún cristiano podría aceptar tales conclusiones que destruyen una gran esperanza. Por eso, el razonamiento de Pablo destaca otra vez la importancia vital de la resurrección en la doctrina cristiana. Versículo 19. Si en esta vida solamente. La sintaxis de esta frase en griego muestra que Pablo no destaca en esta vida, sino el hecho de que la fe cristiana se basa en algo más que una esperanza. De ese modo describe vívidamente la inutilidad de un cristianismo despojado de vitalidad. El no creer en la resurrección despoja a los hombres de la certeza concerniente a la vida después de la muerte y los deja con una fe ineficaz para la vida actual. Juan 14, 1-3. No se turbe vuestro corazón, o vuestro corazón no se turbe más. Los discípulos estaban turbados porque Jesús había anunciado que pronto los dejaría. Por eso les dijo que su ausencia solo sería temporaria y que su partida sería para beneficio de ellos. El capítulo 14 continúa la secuencia de la conversación comenzada en el capítulo 13. Creéis, que se puede traducir de dos formas, creéis o creed, como aparece en la siguiente frase. La forma verbal puede ser imperativa, creed, o indicativa, creéis. En griego son idénticas las formas del imperativo y del indicativo en el tiempo aquí empleado, de manera que el contexto debe determinar la elección del modo verbal. Esto permite varias combinaciones. Primero,
Ambas formas verbales en imperativo, creed en Dios, creed también en mí. Segundo, ambas formas verbales en indicativo, creéis en Dios y creéis también en mí. Tercero, la primera forma verbal en indicativo y la segunda en imperativo, como está en la versión Reina Valera. La primera forma en imperativo y la segunda en indicativo, creed en Dios y creéis también en mí. Esta última combinación da lugar a una construcción algo extraña y es la menos probable de las cuatro. Versículo 2. Casa de mi Padre. Una bella figura para referirse al cielo. La palabra traducida casa también puede ser traducida como hogar. La forma masculina oikos también podría traducirse como hogar. Jesús estaba volviendo a su hogar. Finalmente se permitiría a los discípulos que se unieran con él allí. Moradas, lugar o morada. En la literatura extrabíblica, esta palabra a veces tiene el significado de lugares para detenerse brevemente. Debido a este concepto, Orígenes dedujo su falsa noción de que las moradas son a manera de posadas donde se detiene el alma en su viaje hacia Dios, pero ese no es el significado bíblico. Esto queda en claro por el versículo 23, el único otro lugar donde aparece esta palabra en la Biblia. Es evidente que la morada de Cristo y el Padre son con los cristianos, no es algo temporario. La idea de permanencia se refleja en estos pasajes como algo eterno, que estaremos para siempre con Cristo Jesús. Voy pues. La presencia de la conjunción y de la unión voy sí es importante porque nos acerca a la presencia de Dios. Si se le omite, el pensamiento se redondea con la frase precedente, y si se le incluye, hay algunas preguntas en cuanto a la forma en que la frase se introduce dentro de este mensaje. Se está dando una dirección eterna porque el Señor ha puesto en plan su trabajo y su propósito de llevarnos con Él a morar por la eternidad. Versículo 3. Y si me fuere. Estas palabras tenían también el propósito de consolar a los discípulos. Jesús estaba por dejarlos, pero no los olvidaría. Ansiosamente anticiparía su reunión con ellos en la casa del Padre. En el intervalo prepararía la gloriosa recepción en el hogar. Cuando haya ido, es una frase tradicional. No tenía el propósito de presentar una incertidumbre, claro que no. La palabra traducida sí, aquí tiene fuerza temporal y probablemente debiera ser traducida cuando. Puede entenderse también cuando bendices, porque también dice el versículo vendré otra vez. En griego se expresa esta promesa usando el tiempo presente. Este es el llamado presente futurista que hace resaltar la certidumbre del suceso. Se piensa que el acontecimiento es tan seguro como si ya se estuviera realizando. Claramente se hace referencia al advenimiento personal de Jesús, descrito vívidamente unos días antes de su respuesta a la pregunta ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Donde yo estoy. Se indicó a los discípulos el tiempo del segundo advenimiento como la ocasión cuando se reunirían con su Señor. No hay aquí ninguna insinuación que apoye la doctrina popular de que los creyentes van a estar con su Señor en el momento de su muerte, ni en ninguna otra parte de las Escrituras esta doctrina recibe un apoyo. Pablo también dirigió la atención de los creyentes a la ocasión del segundo advenimiento como el momento de la magna reunión. Jesús ha ido a la casa de su Padre, está esperando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando su imagen sea perfectamente reproducida en los suyos, entonces Él vendrá. Tenemos entonces, mis apreciados hermanos, el privilegio de apresurar el día glorioso al encuentro con nuestro Señor en el hogar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. El apóstol introduce un tema nuevo que ocurrirá con los cristianos muertos cuando se produzca el retorno de Cristo. Timoteo, que acababa de regresar de Tesalónica, quizá había sido portador de la noticia de que los miembros de la iglesia estaban muy preocupados
por la suerte de los suyos que habían muerto después de su conversión. ¿Cómo podían compartir estos difuntos las glorias del reino de Cristo cuando volviera el Salvador? Pablo considera ahora el tema detalladamente y luego se ocupa de un tema afín, el momento de la aparición de Cristo. Trata ambos puntos no como doctrinas nuevas, sino como una enseñanza familiar en la cual los creyentes necesitaban más instrucción. Pablo no había tenido tiempo para responder a todas las preguntas de los tesalonicenses ni para aclarar cada punto mientras había estado con ellos. No os entristezcáis. Pareciera que los tesalonicenses se habían entristecido indebidamente por los suyos que habían muerto después de aceptar el Evangelio. Los que quedaban temían que los difuntos perdieran la gloriosa experiencia que los cristianos esperaban disfrutar cuando Cristo volviera. Pablo dedica los versículos 13 al 18 a eliminar ese error y consolar a los creyentes. Explica que no hay necesidad de que un cristiano se entristezca por su hermano muerto, pues la esperanza de la resurrección elimina la causa de ese pesar. Pero Pablo no desaprueba el dolor natural. Está enseñando a los creyentes a no quedar sumidos en un dolor humano sin esperanza, sino a reanimarse con la expectativa de reunirse con sus amados cuando éstos resuciten en ocasión del retorno del Señor. Que no tienen esperanza. Los que no son cristianos no tienen un equivalente de la esperanza cristiana. Los incrédulos no tienen ninguna base para esperar vida después de la muerte. Para ellos, la muerte tiene que ser el fin, pues no conocen ningún poder que pueda quebrantar las ataduras de la muerte y dar vida a los muertos. Solo el cristiano conoce a aquel que ha vencido la muerte para sí mismo y para sus seguidores. Pablo contrasta de esta manera la perspectiva del creyente con la desesperanza del mundo pagano que lo rodea. Versículo 14. Sí creemos. El texto griego no expresa duda, ya que se da por sentado que la condición se ha cumplido. Perfectamente podría traducirse ya que creemos. Pablo había presentado la enseñanza en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús la primera vez que los visitó, y sus conversos habían creído. Estaban bien fundamentados en las doctrinas básicas de la fe cristiana. Ahora el apóstol quería que se usara su creencia en la muerte y resurrección de Jesús como fundamento de su esperanza futura, de la resurrección de los cristianos muertos antes de la segunda venida de Cristo. El apóstol les asegura mediante una categórica afirmación que Dios ha dispuesto que los muertos cristianos serán resucitados, así como Jesús resucitó. Esas palabras aseguraban a los creyentes que sus amados no serían olvidados. Esta seguridad inspirada satisfacería las inquietudes de los tesalonicenses y les infundiría paz. A Pablo le interesa principalmente el hecho de que los justos muertos resucitarán. No se preocupa, sin embargo, de los detalles cronológicos de la resurrección. Y los muertos en Cristo. Las palabras los muertos en Cristo sirven para distinguir a los santos que duermen de otras dos clases de personas. Primero, los impíos muertos que no resucitarán en la segunda venida de Cristo. Segundo, los cristianos que estén vivos, a quienes se les asegura que sus amados muertos no serán en desventaja cuando vuelva Jesús, sino que recibirán la primera atención al ser resucitados, con lo cual estarán en el mismo nivel que los santos que estén vivos. Arrebatados o arrebatar deriva de la palabra rapto, término que algunos usan teológicamente para describir el momento cuando los santos serán arrebatados de este mundo, tema del cual Pablo describe aquí. Pero los que predican el rapto enseñan que la aparición visible y audible de Cristo con poder y gran gloria será predecida o precedida algunos años antes por su venida secreta e invisible a la atmósfera de este planeta para arrebatar a sus santos, mientras que el resto de los habitantes de la tierra continuará viviendo durante un periodo que se caracterizará por la tribulación bajo el gobierno del anticristo. Pero este pasaje, que según ellos describe la venida secreta, dice claramente que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
lo que hace imposible que sea un suceso secreto. Además, evidentemente esta es una nuestra reunión con Él, acerca de la cual estaban turbados los tesalonicenses, pero que sucederá después de la aparición del anticristo, y no antes, como enseña el llamado rapto secreto anterior a la tribulación. Trompeta también se menciona en Mateo 24, 30 al 31, en un contexto que describe claramente la venida visible de Cristo. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Juntamente con. El adverbio jamás significa al mismo tiempo, mientras que la preposición sun aquí significa junto con. Por lo tanto, una traducción literal de esta parte del versículo diría: al mismo tiempo junto con ellos seremos arrebatados. Esta afirmación tranquilizaría a los tesalonicenses, pues les explicaba que los cristianos que entonces estuvieran muertos y los que aún quedaran vivos se reunirían simultáneamente con su Señor para recibir al Señor. Así se expresa el cumplimiento del propósito por el cual los justos han sido arrebatados de esta tierra. Esto es, para que puedan encontrarse con su Señor. En el momento del encuentro se cumplirá el máximo deseo del cristiano: reunirse con aquel a quien ama en forma suprema. Los santos han ascendido de la tierra, el Señor y sus huestes acompañantes han descendido del cielo y se encuentran en el aire entre la tierra y el cielo. Siempre con el Señor. Pablo no trata de llevar a sus lectores más allá del momento arrobador del encuentro. Los discípulos de todas las edades al fin se han reunido con su Maestro. El futuro está asegurado. En este momento no se necesita penetrar más allá, pero sabemos por otros pasajes que los redimidos continuarán después de la reunión el viaje que han comenzado e irán con Cristo a su hogar celestial. Así estarán siempre con el Señor. Amén. Por tanto, este versículo presenta la conclusión del razonamiento de Pablo. Ha explicado la relación de los creyentes vivos y muertos en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para tranquilizar a los perturbados tesalonicenses que temían que sus muertos no compartieran los placeres y las glorias del retorno del Señor. Alentaos unos a otros. Es algo más que una sugerencia. El apóstol está ordenando amablemente a los creyentes que mediten en estas palabras para que perciban su significado reconfortante y compartan mutuamente ese consuelo, de modo que todos puedan ser reanimados por su mensaje. Y no solo reanimados en ese momento, mis apreciados hermanos, también es un mensaje que nos debe llenar de gozo, y es un mensaje que nos debe llenar de alegría y esperanza, porque no solamente si obedecemos a nuestro Señor de corazón, estaremos con Él en el cielo, sino también que nos reencontraremos con aquellas personas, familiares o amigos que en algún momento han ido al descanso, y que seremos también vivificados con la hermosa decisión de la vida eterna, si así lo aceptamos, para poder compartir nuevamente con aquellas personas que en algún momento han fallecido. Es la esperanza que hoy debemos aceptar, y es la esperanza de la cual debemos aferrarnos para poder cada día estar aprendiendo más de Jesús, estando más cerca de Él, y poder decir: oh Dios, te hemos esperado y nos salvarás. Gracias, mis apreciados hermanos, por haberse quedado hasta el final de este video, y les invitamos a compartir este mensaje que sin lugar a dudas va a llenar los corazones de muchas personas. Dios te guarde, Dios te bendiga hoy y siempre.